también le contamos que un libro explora las formas de educar a los niños, de criar a los niños en la nación guaraní. Véalo. Con el afán de rescatar los valores de la nación guaraní, Elías Courey y Elío Ortiz trabajaron en la investigación de los patrones de crianza que se implantan a los niños y niñas guaraníes. El texto habla básicamente sobre las formas de cómo el guaraní cría a sus hijos. Obviamente eso significa con su lengua, su cultura, pero más allá de eso con su visión, ¿no? Nosotros decimos en nuestro ñandereco, que es nuestro modo de ser. Entre las preocupaciones que plantea el texto está la desaparición de esta lengua. Papás jóvenes, ya estamos hablando poco la lengua de nuestros hijos. El texto compila además costumbres guaraníes que se tenían en el pueblo, como los abuelos pedagogos o la importancia de las casas sin muro. Había un tiempo muy grande en que la familia era extendida. Una familia lograba a veces llenar hasta 200 personas en una casa. Aquí hay otro elemento que quiero comentar, es el patio. En guaraní se llama el oca. El patio como un espacio de socialización, un espacio de encuentro, un espacio ritual también.